Buenas noches, mis queridos oyentes, y sed bienvenidos de nuevo a la... Cabaña radiofónica, susurros que queman, el misterio respira. Cabaña radiofónica, voces que tiemblan, la verdad se mutila. Buenas noches, mis queridos oyentes, y sed bienvenidos de nuevo a otro episodio de la Cabaña Radiofónica número 51. La noche siempre ha sido un territorio incierto, un espacio donde las sombras se alargan, donde las certezas se diluyen, donde todo lo cotidiano se mezcla con lo imposible. A principios de los años 80, la ciudad de Los Ángeles descubrió que la oscuridad podía tomar forma humana, que cuando el sol se escondía, algo más que el silencio recorría sus calles. Esa figura fue Richard Ramírez. Hoy abrimos uno de los expedientes más perturbadores de la historia criminal estadounidense. La vida y el rastro sangriento del hombre al que llamaron el merodeador nocturno. Richard Leiva Muñoz Ramírez nació en El Paso, Texas, el 29 de febrero de 1960. Su infancia fue todo menos tranquila. Su padre, Julián, era extremadamente violento. Los golpes y los gritos eran parte del día a día. En un ambiente así, Richard se volvió un niño silencioso, retraído, buscando siempre cómo escapar. Esa salida la encontró, de forma equivocada, en su primo Miguel Ramírez. Miguel era un veterano de Vietnam y se convirtió en una figura de admiración para Richard. Lo que Miguel le enseñó no fueron valores ni disciplina, sino la cara más oscura del ser humano. Torturas, abusos y asesinatos. Le mostraba fotografías reales de mujeres mutiladas y asesinadas, como si fueran trofeos. Richard absorbió todo aquello. Cuando Miguel asesinó a su propia esposa frente a él, el mensaje quedó sellado. La violencia era una forma válida de relación con el mundo. Ese evento marcó a Richard de manera irreversible. En la adolescencia, Ramírez dejó la escuela y se entregó a un estilo de vida cada vez más caótico. Consumía drogas como LSD. Desarrolló un interés enfermizo por la muerte y el satanismo y comenzó a cometer pequeños delitos. Pasaba tiempo en cementerios, entraba en casas ajenas y aprendía a moverse sin dejar rastro. Su fascinación por el mal no era superficial. Se sentía atraído por la idea de servir a una fuerza oscura. La línea entre fantasía y realidad empezó a desaparecer. En 1984, Los Ángeles se convirtió en su territorio de caza. Ramírez
entraba en casas por ventanas abiertas, puertas sin cerrar o cualquier punto vulnerable. No tenía un patrón definido. Atacaba a hombres, mujeres, ancianos e incluso niños. Robaba, asesinaba y torturaba. A veces disparaba. Otras perpetraba ataques brutales con cuchillos o armas improvisadas. Su imprevisibilidad lo convertía en un enemigo casi invisible. No había lógica clara. Podía atacar una mansión o una casa humilde. Lo que buscaba no era dinero, sino control, miedo y dolor. En varias escenas dejó símbolos satánicos, firmas que reforzaban su supuesta devoción demoníaca. A partir de entonces, los medios lo bautizaron como Night Stalker, el merodeador nocturno. La ciudad entró en pánico. La gente blindaba sus casas, compraba armas, instalaba alarmas. Dormir se convirtió en un acto de valentía. Lo que más desconcertó a los investigadores fue la ausencia total de patrones. La mayoría de asesinos seriales tienen un tipo de víctima preferida o un modus operandi muy claro. Ramírez no. Atacaba sin distinción de edad, raza o condición. A veces robaba, otras no. Otras veces realizaba rituales, otras actuaba de forma casi improvisada. Eso hizo especialmente difícil rastrearlo. La policía parecía siempre estar un paso por detrás. Finalmente, la investigación dio con una pista. Una huella parcial de una zapatilla. Se descubrió que solo se habían vendido 12 pares de ese modelo en todo Estados Unidos, y uno de ellos correspondía a Richard Ramírez. Su fotografía fue publicada. Poco después, mientras intentaba robar un coche, varios ciudadanos lo reconocieron. Lo persiguieron por las calles, lo golpearon y lo retuvieron hasta que llegó la policía. El cazador había sido cazado no por las autoridades, sino por la propia comunidad aterrorizada. En el juicio, Ramírez se mostró desafiante. Dibujó símbolos satánicos en su mano, exhibiéndolos ante la prensa. Declaró abiertamente su lealtad al diablo, como si todo fuera parte de un espectáculo. No mostró arrepentimiento en ningún momento. Sonreía ante los testimonios. Finalmente, fue condenado a muerte. Su respuesta fue fría. No me importa. Estoy listo. Durante su tiempo en prisión, Ramírez recibió cartas de admiradoras. Algunas mujeres desarrollaron una extraña fascinación hacia él, viéndolo casi como una figura mística.
Una de ellas llegó a casarse con él. Este fenómeno revela algo muy inquietante: la atracción que algunas personas sienten por el abismo, por aquello que encarna lo prohibido y lo destructivo. Ramírez murió en 2013, a los 53 años, víctima de un linfoma. Murió sin haber mostrado arrepentimiento, sin pedir perdón y sin admitir ninguna culpa. Su muerte cerró un capítulo oscurecido por rituales, violencia y miedo, pero dejó una huella profunda en la historia criminal estadounidense. Richard Ramírez fue el resultado de una combinación de violencia familiar, trauma, obsesiones y una fascinación real por el mal. Pero su historia también funciona como espejo. Nos obliga a preguntarnos hasta qué punto un ser humano puede descender en la oscuridad y qué lo lleva allí. El acechador nocturno no fue solo un asesino. Fue un recordatorio de que cuando cae la noche, la frontera entre lo humano y lo monstruoso puede volverse peligrosamente delgada. Al terminar esta historia, queda claro que Richard Ramírez no fue solo un criminal más. Fue el resultado de un camino roto desde el principio. Una infancia marcada por la violencia. Una adolescencia en la que el horror se convirtió en modelo. Y una vida en la que la muerte dejó de tener significado. Su figura nos recuerda que los monstruos no nacen de la nada. Se crean, se moldean, se alimentan del entorno, de los traumas, de aquello que no se ve. La huella del Night Stalker permanece como una advertencia. El mal puede habitar en cualquier parte, incluso detrás de una ventana cerrada o en el silencio de un barrio en reposo. Su historia nos obliga a mirar hacia la sombra, no para admirarla, sino para reconocer su existencia. Porque solo entendiendo la oscuridad podemos aprender a protegernos de ella. Y mientras apagamos la luz, surge la pregunta inevitable: ¿dónde termina la oscuridad del mundo y dónde empieza la nuestra? Gracias por acompañarme en este viaje a través de la mente del merodeador nocturno. Desde la cabaña radiofónica número 51, les deseo buenas noches. Y recuerden, la noche siempre escucha, y no todo lo que camina en ella está vivo. Buenas noches.